Saludos y bendiciones para todos ustedes, estimados hermanos, estimados amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les habla el pastor Irvil Villarroel. Un saludo desde aquí, desde San Andrés de León Cortés, provincia de San José, Costa Rica. Es grato saludarles por este medio y desear la bendición del Señor para todos ustedes. Y quiero que me acompañen en este tiempo a reflexionar en cuanto a la Semana Santa, la Semana Mayor, pero no solamente de la Semana Mayor, sino que estaremos hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió en su muerte? Porque normalmente tomamos esta semana para descansar, para ir a la playa, quizás hacer algunas otras cosas de gran importancia para nuestras vidas. Pero ¿qué tal si no tomamos un tiempo para reflexionar, para pensar en cuanto a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Así que le invito a que se acerquen ahí y nos acompañen en este tiempo. ¿Cómo murió Jesús desde el punto de vista de la ciencia o según la ciencia? Es una pregunta que nos hemos hecho y se han hecho muchas personas durante los últimos años y creo que es propicio el momento para que podamos nosotros conversar acerca de este tema según la ciencia. Y vamos a nosotros a ver lo que nos dice incluso la medicina forense. La medicina forense ha examinado el caso de la muerte de Jesús detalle a detalle. Ha revisado el detalle de esa espantosa muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué tuvo que sufrir así? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron al sufrimiento del Maestro de esta forma? Estaba escrito en la palabra del Señor, ya lo sabemos, pero desde el punto de vista humano, ¿qué nos enseña la ciencia? La medicina forense se ha basado precisamente en las escrituras de los evangelios, en los datos históricos y también ha utilizado lo que se llama el manto de Turín o la sábana de Turín para poder dar un acercamiento a esta espantosa situación en la cual nosotros vemos al maestro sufriendo. La conclusión que ha llegado la medicina forense es que es una agonía extremadamente dolorosa, extremadamente cruel y extremadamente despiadada lo que sufrió el maestro de los maestros. Ahora, nos volvemos a hacer otra pregunta. ¿Qué sufrió el cuerpo de Jesús? Si hacemos un detalle minucioso según la medicina forense, según la ciencia, vamos a ver detalles de este cruel sufrimiento del maestro. Nosotros tenemos que empezar a observar cómo el maestro antes, mucho antes o un día antes de morir, sabemos que días antes de morir ya él sabía lo que iba a pasar, pero antes de su muerte ya manifestaba síntomas de ese intenso sufrimiento. Los discípulos nos narran en los evangelios, narran esa intensa agonía que sufría el maestro. Cuando subió al Getsemaní, que se puso a orar toda la noche, fue algo que marcaba la intensidad que estaba viviendo Jesucristo en ese momento. Dice las Escrituras que no durmió durante toda la noche. Una persona que está en una intensa agonía obviamente no puede conciliar el sueño. Jesucristo estaba tan intensamente estresado que también nos dicen las Escrituras que corrían por sus sienes, corrían sudor y caían al suelo y parecían gotas de sangre. Pero no solamente que parecían, sino que eran gotas de sangre. Una persona que está sometida a un estrés realmente extremo, realmente alto, es una persona que las glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos que se encuentran cerca de las glándulas sudoríparas se revientan de tal forma que se unen con el sudor y comienza a brotar sangre de sus sienes. Esto es algo que se llama la hematohidrosis según la medicina y según la medicina forense. Entonces, amados hermanos, amados amigos, el sufrimiento de Jesucristo fue de tal forma, fue tan intenso, que estos vasos capilares se pudieron romper, estos vasos sanguíneos se pudieron romper y pudo sudar sangre, sangre como si hubiese sido una herida. Ahora, vamos a ver cómo podemos ver esa muerte de nuestro Señor Jesucristo en una secuencia de su muerte. En primer lugar, podemos decir que había un síndrome de estrés agudo, lo que le acabo
de mencionar, por eso sudó esas gotas de sangre. La hipertensión arterial de origen psicosomático, es decir, precisamente por aquella situación que estaba padeciendo, por aquella situación que estaba viviendo el Señor, esa hipertensión obviamente lo arropa de una manera tal que el maestro no puede controlar. Recordemos que él era 100% Dios, 100% hombre, pero en ese momento estaba en su humanidad total. No había dejado la humanidad divina. Simple y llanamente, en obediencia al Padre Celestial, él decide aceptar el sacrificio, aceptar esta forma de morir como ya estaba escrito en las Escrituras. Otra de las cosas que podemos ver es anemia aguda por pérdida de sangre, y eso ya lo vemos cuando ya estabas en la cruz del Calvario. Insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, shock por hipotensión, infarto de miocardio, ruptura de ventrículo y muerte. Esa es la secuencia que vemos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista médico, el sufrimiento y el padecimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo murió Jesús? Hay tres elementos que son sumamente claves en esta situación. Hay tres partes, hay tres escenarios que están en el mismo lugar donde podemos ver la agonía suprema de nuestro amado Señor Jesucristo. Y estos tres momentos claves los podemos ver como la flagelación, en segundo lugar la corona de espinas y en tercer lugar ya la crucifixión. Vamos a ver cada uno de ellos de manera muy breve para que podamos entender un poco ese sufrimiento del Maestro. En primer lugar, la flagelación de nuestro amado Señor Jesucristo. El doctor Rubén Darío Camargo, él hizo una exposición en cuanto a esta situación de nuestro Señor Jesucristo. Y cada reo, cada persona que estaba sometida, que iba a ser crucificada, tenía que pasar por los latigazos de ese momento. Era algo preliminar y totalmente legal. Tenía que ser azotado. Normalmente le daban un número de azotes y le perdonaban uno por si acaso se había excedido el verdugo o el hombre que estaba azotando en ese momento. ¿Qué hacían con el cuerpo de la persona? El torso se lo desnudaban, le quitaban cualquier vestimenta o cualquier manto que tenía, lo descubrían completamente y ese reo, esa persona, ese condenado a muerte, entonces tenía que encorvarse y colocarse en un madero o en un tronco, ya casi semiacostado, casi semiparado, y con esa espalda descubierta, allí era azotado. Es decir, que con lo que le pegaban, con lo que lo azotaban, con lo que lo flagelaban, desgarraba la piel, desgarraba el músculo, por lo cual perdía mucha sangre y mucho tejido muscular. Lo segundo también que podemos mencionar en cuanto a la flagelación eran los instrumentos que se utilizaban para ello. Un instrumento que se utilizaba para ello es el conocido llamado flagellum. El flagellum era un mango, puede ser de madera, puede ser el mismo mango con unas tiras de cuero, y en las puntas había metal, había unas bolitas con unas pequeñas astillas o huesos de oveja o de carnero. Esos huesos de oveja y de carnero que estaban en la punta, al final de esas tiras, cuando tocaban la piel, porque obviamente lo daban con mucha fuerza, desgarraban el tejido muscular y eso provocaba un sangrado profuso, un sangrado intenso en el condenado a muerte. Y eso es lo que vemos en el Señor Jesucristo. Lo segundo que nosotros podemos observar en cuanto a cómo murió Jesús es la corona de espinas. La corona de espinas es un emblema irónico de la realeza. La corona de espinas se la colocan los soldados romanos para burlarse, porque obviamente le decían que él era el rey de los judíos. Y eso fue algo que comenzó como una burla y terminó con el ensañamiento sobre el maestro. Esas coronas de espinas donde vemos a los soldados burlándose, a la gente común burlándose, al mismo pueblo judío burlándose de Jesucristo, burlándose del Señor, donde lo golpeaban, donde lo azotaban, donde lo abofeteaban, lo escupían, y eso era lo que vivía el maestro. Ahora, pero qué interesante,
¿Por qué una corona de espinas? No era simple y llanamente el hecho de que él era el rey de los judíos, sino que los soldados romanos y el imperio romano lo que quería era prolongar el sufrimiento y el dolor. Y estas espinas, esta corona de espinas, básicamente irritaban y pullaban y se acentuaban en esos nervios muy importantes de la cabeza. En la cabeza del ser humano hay nervios muy importantes y justamente donde se coloca la corona de espinas están acentuados esos nervios y mientras más lo golpeaban con las varas, con las cañas, cuando lo empujaban, cuando se caía, eso causaba un dolor muy, pero muy agudo y muy profundo. Recordemos que el maestro no comió en todo el día, estaba deshidratado, estaba perdiendo mucha sangre y no tenía la fuerza suficiente. Este dolor de la corona de espinas se acentuaba más y más cada minuto, cada segundo y cada hora que pasaba. Completamente deshidratado el Señor, Él exclama, Él grita pidiendo que le den algo de tomar, algo a beber cuando le dan, y Él mezclado con vinagre. Esto es lo que el Señor Jesucristo padece en ese momento y con esa corona que obviamente en algún momento también la pegaba con el mástil, la pegaba con el póster central, allí sufriendo el maestro, porque esas espinas hacían incidencia directa en esos nervios que estaban en la cabeza del maestro. Y por último, la crucifixión. El dolor y el daño concebido era para un intenso sufrimiento. Fue concebido para un intenso sufrimiento. Lo que se vivía en la cruz, lo que vivía la persona, el reo, el condenado a muerte en la cruz, fue diseñado para que sufriera lo más que pudiera, soportando más tiempo a morir. Es decir, que era prolongada esa agonía lo más que se podía. Los romanos perfeccionaron este tipo de castigo por muchos años, porque en un principio usaban lo que era el empalamiento. El empalamiento era que simple y llanamente a la persona lo colgaban en el madero, ese poste lo afilaban y lo colocaban en la parte rectal y lo levantaban el cuerpo y el cuerpo se iba por gravedad hacia abajo y moría de una manera muy rápida. Pero una vez que descubren esa forma de morir, cuando los brazos están extendidos, cuando las piernas están entrecortadas y cuando la espalda y sobre todo el pecho no puede contener tanta respiración, es allí donde comienzan a ver que tienen una forma de prolongar ese dolor en la persona. Muchos convictos deseaban morir. Muchas personas deseaban morir. Los condenados a muerte pedían que los mataran, pedían que los sacrificaran de una vez, que no les prolongaran tal sacrificio. Era tan intenso el dolor, era tan intenso lo que sufrían, que deseaban morir antes de padecer, seguir pasando un minuto más allí en esa cruz. El Señor Jesucristo no fue la excepción. El Señor Jesucristo estuvo allí. El Señor Jesucristo estuvo en ese momento porque Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, veamos al Señor Jesús, el dolor que Él también tiene en sus manos. El doctor Frederick Sugibe, él relata que la perforación en las manos no es solamente aquí, no se hace en las manos. La perforación la hacen cerca aquí de la muñeca, donde está el nervio medio de las manos. Ese dolor es sumamente intenso. Cuando los clavos atravesaban por allí, el dolor del maestro no se hizo esperar. Es algo tan intenso el dolor. Fíjense que estamos hablando de cómo los romanos han perfeccionaron este tipo de castigo. Y el doctor Frederick nos dice que esa perforación era sumamente dolorosa, porque si se perforaba netamente las manos, como muchas veces lo vemos en los dibujos o en las imágenes, muchas veces vemos que está aquí en la palma de la mano, y no es así, porque una vez que el cuerpo está colgado, por ser tejido tan blando, se podía caer el cuerpo. Ahora,
estando en esa parte, allí el cuerpo se sujetaba con mayor firmeza. Y sobre todo también cuando es el caso que es clavado en los pies. Cuando los clavos están en los pies, eso causa un gran dolor. En el tema de la crucifixión nos encontramos también lo que dijo también un médico forense. Una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y de espantoso. Nos encontramos al Señor Jesucristo sufriendo de vértigo, calambres, sed, inanición, fiebre, tétano, además de vergüenza, humillación, larga duración del tormento, horror de la anticipación y muchas otras cosas más. Así fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos estar conscientes de que la muerte que sufrió el Maestro era una sinfonía del dolor con cada movimiento. Es más, cada respirar era doloroso para el Maestro. Es posible que hasta la más mínima brisa que rozara su cuerpo causaba ese ardor en la piel del Señor por tantas heridas. Jesús muere por un colapso, por la pérdida de sangre y demás fluidos en el cuerpo. Ya estaba en un proceso de desangrado continuo. Muere por un choque traumático por sus heridas. Muere porque sus heridas ya estaban colapsando todo su sistema. Estaban colapsando todo lo que era su cuerpo. Además, una sacudida cardiogénica que hizo que su corazón sucumbiera, que su corazón parara, que su corazón dejara de latir. Agua y sangre. Una vez que es traspasado su costado, dice la Escritura que de su cuerpo salió agua y sangre. El doctor James Thompson consideró que esto era la prueba de que Jesús estaba muerto cuando fue traspasado. Porque obviamente, ¿qué fue lo que pasó allí? Una vez que él sufre ese colapso en su corazón, es decir, que sufre ese infarto al miocardio, se revienta el corazón, se revienta ese ventrículo y el corazón está protegido por una fina membrana. Cuando el corazón se revienta, toda la sangre comienza a depositarse allí mismo. Y eso quiere decir que toda la sangre quedó en esa pequeña bolsa. Y obviamente cuando se asientan las plaquetas, obviamente queda lo que es el plasma. Y una vez cuando el soldado penetra el costado del Maestro, lo que ves es precisamente eso, el plasma que comienza a salir con las plaquetas. Y por eso que dice la Escritura que agua y sangre pudo salir de su costado. Esa es la evidencia del rompimiento cardíaco. Es la evidencia que hubo una ruptura en su corazón, pero una ruptura física, una ruptura realmente biológica, una ruptura que desde el punto de vista médico padeció el maestro, nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que fue una muerte extremadamente dolorosa, extremadamente dolorosa. No hay otra cosa que se pueda comparar hasta ahora con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente por lo doloroso, sino también por lo que representa para nosotros en el día de hoy. Lo que representa para ti, para mí. Lo que representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es realmente lo que nosotros debemos tomar de la mano, ese significado eterno, ese significado que tiene para el día de hoy, porque el dolor de Jesucristo bien vale la pena por ti y por mí. Después de haber escuchado esta reflexión que hemos hecho acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, viéndola desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, debemos nosotros entonces tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que yo tomaría en el día de hoy? Porque no se trata solamente de una vida religiosa, porque hay muchas personas que son religiosas, pero se trata de tener una relación con Dios. Debe a nosotros llevarnos a una reflexión profunda, una reflexión llena de intención de lo que realmente pasó con el cuerpo del Maestro,
con el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Cómo fue lacerado, castigado, escupido, abofeteado por nuestra causa. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Dios quiere que por esa muerte, que esa muerte no puede quedar en vano, no puede ser algo que sucedió y listo. No, tiene que ser algo que repercuta en mi vida, que repercuta en mi corazón, pero sobre todo que tenga una repercusión en la eternidad. Dios quiere que nos acerquemos a Él voluntariamente, que nosotros podamos abrir nuestros corazones para que la palabra de Dios, para que el sacrificio de Jesucristo no sea en vano en tu vida. Así que te invito en el nombre de Jesucristo, que tú puedas entregar tu vida al Señor si aún no lo has hecho. Recuerda que no se trata de una vida religiosa, se trata de tener una relación con Dios. Así que te invito a que oremos juntos. Cierra tus ojos y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, reconociendo que tú eres mi Dios, mi Rey y soberano Dios de mi vida. Gracias por tu muerte en la cruz, porque moriste para darme salvación y vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te dé un hermoso día. Y recuerda encontrarte siempre con el Señor.